A ver, cuando pensamos en la Edad Media, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente una época oscura, de estancamiento. Bueno, pues hoy vamos a romper completamente con ese mito. Nos vamos a meter de lleno en un periodo de descubrimientos intelectuales que son de verdad asombrosos. Una época en la que las mentes más brillantes se hicieron una de las preguntas más grandes de toda la historia. Exacto. ¿Edad oscura o una era de ideas brillantes? Pues resulta que esa supuesta edad oscura estaba en realidad llena de una vitalidad intelectual increíble. Imagínense, en los monasterios, en las primerísimas universidades se estaba cocinando una verdadera revolución del pensamiento. Y todo impulsado por una sola pregunta que iba a definir una era completa. Y aquí está el corazón de todo, el gran dilema, fe contra razón. A ver, ¿son enemigas? ¿No se pueden ni ver? ¿O son quizá dos caminos que al final nos llevan al mismo lugar, a la misma verdad? Este fue el desafío monumental para los filósofos medievales. ¿Cómo hacer las paces entre la revelación divina, o sea, la fe, y la lógica pura y dura del mundo que vemos, del mundo natural? Muy bien, empecemos por el principio, con nuestro primer gigante intelectual, Agustín de Hipona. Y ojo, que Agustín venía de una tradición de escepticismo, ¿eh? No era ningún ingenuo. Él propuso un camino donde la fe no es, para nada, un salto a ciegas. Al contrario, es el punto de partida, es el escalón necesario para poder empezar a comprender de verdad. Miren esta frase porque resume su idea a la perfección. Creo para poder entender y entiendo para poder creer. ¿Qué nos quiere decir con esto? Pues para Agustín es como si la fe prendiera una luz en la mente. Te abre la puerta para que la razón, ahora sí, pueda entrar a explorar los misterios más profundos. O sea, no se trata de apagar la razón, para nada. Se trata de darle un cimiento sólido para que pueda construir. La fe busca y la inteligencia encuentra. Entonces, ¿cómo lo logró? ¿Cuál fue su truco? Pues fue muy astuto. Agustín se fue hasta la antigua Grecia, tomó las ideas de Platón sobre ese mundo de formas perfectas y eternas y dijo, claro, esto es un reflejo de las ideas que están en la mente de Dios. Así, de esa manera, creó una síntesis potentísima, esto que llamamos platonismo cristiano que terminaría moldeando el pensamiento de Occidente por siglos. Y este es un ejemplo perfecto de cómo pensaba. A ver, la gran pregunta, si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? La respuesta de Agustín fue brillante. Él dijo, el mal no es una cosa que Dios haya creado. Para nada. El mal es simplemente la ausencia de bien. Es como la oscuridad. La oscuridad no existe por sí misma. Es solo la falta de luz. Una solución súper elegante a una paradoja teológica que, la verdad, había traído de cabeza a muchísima gente. Ok. Ahora peguemos un salto de varios siglos en el tiempo para conocer a nuestro segundo protagonista, Tomás de Aquino. Miren, si Agustín fue el que puso los cimientos, Aquino fue el que construyó la catedral intelectual encima. Pero ojo, él tomó un camino distinto, buscando un equilibrio todavía más sistemático, más ordenado, entre la fe y la razón. Y fíjense en esto, porque aquí está la clave. Miren el cambio de influencia. Agustín se había apoyado en Platón, pero Aquino le apostó todo al otro gigante griego, Aristóteles. ¿Y por qué? Porque vio que el enfoque de Aristóteles, tan lógico, tan enfocado en la observación del mundo, era la herramienta perfecta para entender la creación de Dios. Y aquí viene el giro genial. Se dice que Aquino bautizó a Aristóteles. ¿Qué significa eso? Que tomó toda su lógica y la integró de lleno en la teología cristiana. Su argumento era simple pero potentísimo. La fe y la razón no pueden contradecirse. Imposible. ¿Por qué? Porque ambas vienen del mismo lugar, de Dios. Son como dos alas que nos ayudan a volar hacia la verdad. La razón nos permite entender el universo hasta donde podemos y la fe completa el viaje. Su confianza en la razón era tal que la usó para construir argumentos lógicos sobre la existencia de Dios. Son sus famosas 5 vías. A ver, que no son pruebas científicas como las de un laboratorio, Son más bien caminos de razonamiento. Parten de cosas que podemos observar en el mundo, por ejemplo, que todo lo que se mueve es movido por otra cosa, y a partir de ahí, paso a paso, lógicamente, concluyen que tiene que haber una fuente primera, un origen de todo. ¿Y todo este gigantesco sistema de pensamiento dónde terminó? Pues en su obra maestra, la Summa Theologica. Miren,
La idea de llamarla la catedral intelectual o un Google medieval es perfecta. De verdad, era un intento monumental, casi sobrehumano, de responder de forma ordenada y lógica a prácticamente cualquier pregunta que se nos pudiera ocurrir sobre la vida, la ética, Dios, lo que fuera. Ahora, es importante entender algo. El trabajo de genios como Agustín y Aquino no surgió de la nada. Formaban parte de un método intelectual que fue una verdadera revolución en toda Europa. Una revolución con un legado que, créanme, define cómo aprendemos incluso hoy en día. Y ese método era la escolástica. Ojo, que no era una filosofía en sí misma, sino más bien una forma de aprender, un sistema. La base era el debate. ¿Cómo funcionaba? Se presentaba un argumento, luego el contraargumento, y a través de una discusión súper lógica y rigurosa se buscaba llegar a una síntesis, a una verdad más pulida, más refinada. ¿Y cuál es el legado más claro que nos dejó todo esto? Bueno, piensen en esto. Todo ese énfasis en el debate, en la lógica, en analizar textos, ¿a dónde nos llevó? Pues directamente a la creación de una de nuestras instituciones más importantes, la universidad moderna. El sistema de clases, de debates, de defender una tesis, todo eso tiene sus raíces plantadas firmemente en el método escolástico. Ok, pero ¿por qué nos debería importar todo esto hoy? Digo, es un debate medieval entre fe y razón. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Pues la respuesta es todo. Porque esta conversación en realidad nunca se terminó. Simplemente se puso otro disfraz. Solo hay que mirar a nuestro alrededor. Pensemos en los debates actuales sobre ciencia y espiritualidad, o en las discusiones sobre la ética de la inteligencia artificial, o incluso en cómo nuestras sociedades buscan un sentido. ¿Se dan cuenta? Todos son ecos de esa misma tensión fundamental. La gran pregunta sigue ahí. ¿Cómo equilibramos lo que creemos con lo que podemos demostrar? Y con esto llegamos a la pregunta del millón. En nuestro mundo que a menudo está tan polarizado, ¿será que es posible encontrar una nueva síntesis como la que buscaron los pensadores medievales? ¿Una armonía entre todo el conocimiento científico que tenemos y esa búsqueda tan humana de sentido espiritual? ¿O será que ya estamos destinados a vivir con ese divorcio para siempre? Es una pregunta que, la verdad, sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace 1000 años.